Nunca en los últimos 20 años el dólar ha estado tan caro frente al resto de divisas internacionales como en estos momentos. Una situación que afecta a todas las economías del mundo, pero que puede dañar de manera muy especial a las economías emergentes. ¿Cuántas cosas se pueden llegar a romper en estas economías si el dólar se mantiene en los niveles actuales o si sigue subiendo todavía más con respecto a los niveles actuales? Veámoslo. El dólar no deja de fortalecerse en los mercados internacionales de divisas, no solo frente al euro, sino frente a prácticamente cualquier divisa. De hecho, si echamos un ojo al índice dólar, un índice que mide el tipo de cambio del dólar frente al euro, frente al yen, frente a la libra, frente al franco suizo, frente a la corona sueca y frente al dólar canadiense, comprobaremos que el dólar se halla en su momento de máxima fortaleza en los últimos 20 años, desde el año 2002. Pero el dólar no solo se está fortaleciendo frente a las divisas de los países ricos, también se está fortaleciendo frente a las divisas de los países emergentes. Por ejemplo, en lo que llevamos de año, y esto es algo inédito en las últimas décadas, el yuan chino se ha depreciado un 9% con respecto al dólar. Pero esto mismo podría decirse de muchas otras divisas de países emergentes. ¿Cuáles son las consecuencias de que el dólar se fortalezca? Ya no frente a las divisas de los países ricos, sino también frente a las divisas de los países no tan ricos. ¿Cuáles son las consecuencias de un dólar fuerte en los mercados emergentes? Primero, consecuencias para la economía real. Un dólar fuerte significa que las divisas de los países emergentes se deprecian. En la medida en que estos países deban importar bienes de consumo y bienes intermedios del resto del mundo, un dólar fuerte, una divisa nacional local depreciada, implica una menor capacidad para importar esos bienes y servicios. Y si esos bienes y servicios son fundamentales para el funcionamiento de su economía, pensemos por ejemplo en las importaciones energéticas, significa una menor capacidad para crecer. Y en segundo lugar, podríamos pensar que una divisa local depreciada al menos facilita las exportaciones de estos países. Pueden importar menos, pero como poco exportarán más. Pues no está tan claro. Desde luego, Estados Unidos, que es el país que tiene dólares, sí tendrá un mayor incentivo a importar desde los países emergentes cuya divisa local se ha depreciado frente al dólar. El problema es que estos países no exportan única ni necesariamente de manera mayoritaria a Estados Unidos. Lo habitual es que sus exportaciones sean con el resto de países de la zona. Y aquí nos topamos con una dificultad. La divisa en la que se liquida el comercio regional entre estos países es el dólar. Si un país emergente exporta a otro país emergente, querrá cobrar sus exportaciones no en la divisa local del país importador, sino en dólares. De manera que para que el país importador pueda comprar las exportaciones del país exportador, ha de tener dólares. Y si el dólar se está encareciendo en los mercados, eso es un reflejo de que la cantidad de dólares está escaseando. Por ejemplo, porque la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, está pagando a los bancos estadounidenses para que atesoren dólares. No quiere que esos dólares se muevan por la economía y les paga en forma de un depósito remunerado para que los mantengan atesorados. Menor cantidad de dólares en circulación, un dólar más caro, más fortalecido, pero también un menor comercio interregional entre aquellos países que utilizan el dólar como divisa para liquidar, para pagar, para extinguir las deudas de sus flujos comerciales. Por consiguiente, no está tan claro que con un dólar fuerte y por tanto con una divisa local débil, estos países emergentes vayan a exportar mucho más, porque sus socios comerciales, que suelen ser otros países emergentes, pueden perder capacidad de acceder a dólares y por tanto de comprarle sus exportaciones, de modo que nos encontraríamos con menos importaciones pero también con menos exportaciones. Bien, ya hemos visto las consecuencias que para la economía real de los países emergentes puede tener un dólar fuerte. Importar menos, con lo cual menor capacidad productiva, y probablemente también exportar menos, con lo cual menores ingresos y de nuevo menor actividad productiva. Es decir, la consecuencia real es el estancamiento económico.
Pero no solo hay consecuencias sobre la economía real, también hay consecuencias nominales sobre el nivel de precios. Una moneda local depreciada significa un incremento del nivel de precios internos. Básicamente hay una transferencia del encarecido precio de los bienes que se importan, encarecido por la depreciación del tipo de cambio, a los precios internos de la economía. De modo que la depreciación del dólar puede alimentar todavía más la inflación de estos países. Consecuencias reales, consecuencias nominales y nos quedan por ver las consecuencias financieras, que en este caso serán de dos tipos que en parte estarán vinculadas por lo que hemos dicho respecto a las consecuencias reales y a las consecuencias nominales. Por un lado, los bancos centrales de los países emergentes pueden tratar de contrarrestar una inflación que tiene su origen en la depreciación de sus divisas, elevando los tipos de interés. Si no elevan los tipos de interés y quieren defender el tipo de cambio de sus divisas, no les quedará otro remedio que liquidar sus reservas exteriores de dólares. Pero liquidando las reservas exteriores de dólares solo conseguirán un alivio temporal a sus tipos de cambio. De modo que si el problema estructural persiste, y el problema estructural es que los tipos de interés en Estados Unidos están relativamente altos y se espera que vayan a seguir aumentando, en última instancia no les quedará otro remedio que subir todavía más de lo que ya lo están haciendo muchos de estos países emergentes, sus tipos de interés internos. Y si estos países emergentes incrementan sus tipos de interés internos, lo que sucederá es que el acceso al crédito dentro de sus economías locales se restringirá todavía más, de modo que su actividad económica sufrirá aún más de lo que ya hemos explicado que iba a sufrir por las consecuencias sobre el comercio exterior, importaciones y exportaciones del dólar fuerte. Pero además hay un segundo elemento a tener en cuenta. Como ya hemos explicado, el comercio interregional entre economías emergentes se liquida en dólares. Eso significa que si una economía emergente quiere importar de otra economía emergente, necesita dólares. Eso significa que si una empresa ubicada en una economía emergente no tiene dólares, pero sí necesita comprar fuera del país, tendrá que pedir prestados los dólares, es decir, tendrá que endeudarse en dólares. Por tanto, una parte importante de la deuda interna que existe en muchas economías emergentes es deuda denominada en dólares. Si la moneda local se deprecia frente al dólar, todos aquellos que tengan sus ingresos en moneda local pero estén endeudados en dólares, verán cómo el saldo real de sus deudas, la cantidad de dinero que realmente deben, se incrementa. Y si se incrementa en un contexto de paralización económica, como aquel al que estas economías se pueden dirigir, como consecuencia del encarecimiento del dólar, tal como acabamos de explicar que puede ocurrir, al congelar los flujos comerciales y al incrementar los tipos de interés internos, pues si se produce este incremento del saldo real de las deudas denominadas en dólares en un contexto de parálisis económica, eso se traduce en impagos, en un aumento de los impagos de la deuda denominada en dólares. Y un incremento de los impagos de la deuda denominada en dólares se traduce en una descapitalización de aquellos que han extendido ese crédito en dólares, que suelen ser entidades financieras locales. Y entidades financieras locales descapitalizadas significa aún menos crédito interno para esa economía emergente y, por tanto, aún menos crecimiento económico. Por no hablar, claro, de que si los estados de países emergentes intentaran orquestar un rescate masivo de su sistema financiero, muy probablemente asistiríamos a dudas y miedos entre los inversores acerca de la solvencia de esos estados que intentan rescatar un sistema financiero. Y miedos sobre la solvencia de un estado se traduce en una mayor depreciación de la divisa que emiten esos estados, de modo que volveríamos a la casilla de salida con todas las consecuencias negativas que hemos expuesto que esta depreciación del tipo de cambio frente al dólar tiene. En definitiva, son muchas las cosas y muy graves que se pueden romper en los países emergentes si el dólar sigue revalorizándose, si el dólar se sigue fortaleciendo en los mercados de divisas. Muchas de estas economías emergentes han aguantado hasta el momento el tirón. El dólar no se está revalorizando desde hace unas semanas, sino desde hace bastantes meses. Han aguantado hasta el momento el tirón porque muchos de estos países son a su vez exportadores de materias primas.
y el encarecimiento de las materias primas ha significado un flujo de entrada en dólares que les ha permitido convivir con este encarecimiento del dólar. Pero ahora mismo estamos asistiendo a un proceso de encarecimiento del dólar mientras el precio de muchas materias primas está cayendo. Y por tanto, muchos de estos países emergentes, si el dólar se mantiene a estos niveles, no digamos si se sigue encareciendo con respecto a estos niveles, pueden terminar pasándolo muy mal durante los próximos trimestres. El panorama económico no solo se está ennegreciendo para áreas económicas desarrolladas como la Unión Europea expuestas a una potencial crisis energética, también se está ennegreciendo para muchos países expuestos a una potencial crisis de divisas.